Los orígenes del Estado egipcio. Curioso por saber cómo los egipcios se organizaron en provincias y cómo Menes unificó los reinos de Bajo y Alto Egipto en el año 3100 a.C., acompáñanos para descubrirlo. Los orígenes del Estado egipcio se sitúan en un periodo de transición y consolidación que dio forma a una de las civilizaciones más duraderas y complejas de la antigüedad. La formación del Estado egipcio es un proceso que se desarrolló a lo largo de varios siglos, desde la organización inicial en provincias hasta la unificación definitiva bajo un solo gobernante. Organización en nomos. Hacia el año 5000 a.C., las comunidades egipcias comenzaron a agruparse en unidades administrativas conocidas como nomos. Estos nomos eran provincias o distritos locales que facilitaban la administración y la organización del territorio egipcio. Cada nomo estaba gobernado por un nomarca, una figura que supervisaba la agricultura, el comercio y la administración local. La vida en los nomos giraba en torno al río Nilo, que proporcionaba los recursos esenciales para la agricultura y la vida cotidiana. La organización en nomos permitió a las comunidades egipcias desarrollar una estructura social y económica más compleja. Los líderes locales, o nomarcas, empezaron a ejercer un poder creciente sobre sus regiones, estableciendo una administración local que sentó las bases para una eventual consolidación del poder en un reino centralizado. Formación de los reinos del Bajo y Alto Egipto. Hacia el año 3400 a.C., Egipto se había dividido en dos grandes regiones geográficas y culturales, Bajo Egipto y Alto Egipto. Estas dos regiones se diferenciaban tanto en su geografía como en su organización política. Bajo Egipto. Situado en la región del delta del Nilo, el Bajo Egipto se caracterizaba por su terreno pantanoso y su riqueza agrícola. Esta región era un importante centro de comercio y actividad económica debido a su acceso al mar Mediterráneo y sus extensas áreas de cultivo. Alto Egipto. Ubicado al sur, a lo largo del valle del Nilo, el Alto Egipto se extendía desde la región de Asuán hasta el delta. Esta área estaba rodeada por desiertos, lo que la hacía más aislada, pero también más defensiva. El Alto Egipto era conocido por sus templos y monumentos, y su capital era la ciudad de Tebas. La división entre el Bajo y el Alto Egipto no solo tenía implicaciones geográficas, sino también políticas y culturales. Cada región desarrolló sus propias tradiciones y formas de gobierno, lo que llevó a una cierta rivalidad y competencia entre ellas. Unificación bajo Menes o Narmer. La unificación de Egipto se produjo alrededor del año 3100 a.C., bajo el liderazgo del faraón Menes, también conocido como Narmer. Menes es una figura legendaria y enigmática, y su identidad exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, pero su papel en la unificación de Egipto es ampliamente aceptado. Menes logró consolidar el poder en Egipto mediante una serie de conquistas y alianzas estratégicas que unificaron el Bajo y el Alto Egipto bajo un solo gobierno. La unificación marcó el inicio del período dinástico temprano, que sentó las bases para el desarrollo del Estado egipcio como una entidad centralizada y organizada. La unificación de Egipto tuvo profundas implicaciones para la historia del país. No solo estableció una administración centralizada y unificada, sino que también permitió la creación de una identidad nacional egipcia común. La consolidación del poder bajo un solo faraón facilitó la implementación de grandes proyectos de construcción,
el desarrollo de una economía más coherente y la centralización de la religión y la cultura en torno al faraón como figura divina. Impacto y legado. La unificación bajo Menes o Narmer tuvo un impacto duradero en la historia de Egipto. Estableció un modelo de gobierno centralizado que perduraría durante los milenios siguientes y permitió el desarrollo de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. La administración centralizada facilitó la construcción de monumentos impresionantes, la expansión territorial y el florecimiento de la cultura egipcia, que continuaría hasta el final de la era faraónica. La figura de Menes o Narmer se convirtió en un símbolo de la unidad y el poder en Egipto, y su legado sigue siendo un tema importante en el estudio de la historia egipcia antigua. ¿Te preguntas cómo se dividió la historia egipcia en imperios y periodos de crisis? ¿Y qué impacto tuvieron estos cambios en su cultura y política? Descúbrelo en este video. Si te pareció interesante este video, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Escribe tus comentarios y comparte esta experiencia con tus amigos. Hasta la próxima.